Damos inicio al programa de hoy con Sandra Rush, como ya es característico en expresión viva, con otra destacada personalidad que nació en el departamento de Soriano, que vivió en la ciudad de Mercedes. Me refiero al presidente Juan Iriarte Borda, quien ocupó esa responsabilidad en el año 1894 y quien terminará con una tragedia. Pero toda esta historia dramática y cargada de muchos temas asociados es que Sandra nos va a contar hoy. Adelante, Sandra. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Gracias a Daniel y a todos quienes hacen posible que un sábado más estemos al aire llegando a ustedes. La expresión viva de hoy la dedicaré a Juan Iriarte Borda, un mercedario que se destacó en todas las facetas de su vida, que llegó a ser presidente de la República y que murió violentamente. La inmensa mayoría de los habitantes de Mercedes, ciudad por la que él profesaba gran cariño y al progreso de la cual no ahorró esfuerzos ni sacrificios, ignora la vida y obra de Juan Bautista Iriarte Borda. Ni el pueblo ni las autoridades jamás han intentado perpetrar el recuerdo de ese hijo ilustre de Soriano. El Uruguay tiene una gran deuda contraída que aún no ha cumplido. La ingratitud y la injusticia no engrandecen a los pueblos. Estas son palabras de Celia y María Esther Iriarte Borda, que cierran la extensa biografía de este ciudadano, que fue su padre, basada en documentos auténticos e inéditos. Fue un hombre nacido en la ciudad de Mercedes que escribió la historia de una época en nuestro país. Como les digo en cada oportunidad de encontrarnos, es mucho el material que tengo, mucha la información, pero intenté extraer lo mejor para ustedes desde el punto de vista objetivo, pero con la sensibilidad y respeto que merece. Tengamos en cuenta que ejerció los cargos políticos electivos desde 1872 en Soriano como integrante de la Junta Económico-Administrativa, en lo nacional como diputado en 4 oportunidades, como senador y como presidente constitucional de la República hasta 1894. En tiempos de levantamientos armados, revoluciones, desestabilización y muertes que lo marcarían desde niño. Dejaremos a un lado las disputas políticas para poder así rescatar al hombre sensible, solidario y comprometido con la gente, con una visión innovadora y abierta a encontrar mejoras para su tierra. Su padre, Pedro Iriarte Borda, nació en 1807 en el pueblo de Armendáriz, en los Bajos Pirineos. Siendo muy joven, junto a otros compatriotas, emigran, asentándose en la ciudad de Mercedes, entonces pueblo. Instala un saladero a orillas del río Negro, que se transforma en una incipiente, casi única industria de la época. En 1843 compra el solar de la calle Sarandí y Montevideo, hoy 28 de febrero y Jiménez, donde construye su casa y también un frontón de pelota para el esparcimiento propio y de los originarios de aquellas tierras vasco-francesas, la que se llamó la Cancha de Abajo. Casado con su compatriota, doña María Saumastre, tienen el 20 de abril de 1844 a su primer hijo, Juan Bautista. Meses después, ante el avance de la Guerra Grande, la madre tiene que huir con el niño, logrando escapar y llegar a Montevideo, donde se reuniría con su esposo Pedro. A fines de 1846 regresan a Mercedes y un año después nace su segundo hijo, llamado Pedro. Dieron a sus hijos una buena instrucción y educación cristiana, que Juan conservará arraigada toda su vida. El escribano Eusebio Jiménez, en su libro Recuerdo del Terruño, recuerda a Juan, quien fuera su condiscípulo, y cómo los Iriarte Borda organizaban las fiestas de San Juan y San Pedro, o durante el carnaval, contribuyendo con entusiasmo con todo lo necesario para que ellos
fuera una fiesta. Desde pequeños demostraron tener un noble talento musical. Juan Bautista se destacó tocando el clarinete y su hermano Pedro sobresalió en su interpretación del violín. Durante su adolescencia, todo hacía pensar que su destino estaba marcado por la música, ya que fue uno de los fundadores de la Sociedad Lira Filarmónica, una institución musical que se dedicaba a hacer música en reuniones sociales y oficios religiosos. Otra de sus aficiones conocidas era la pelota vasca, lo que le dio el apodo de El Pelotari. Según los historiadores, este hacía referencia a su destaque en el mencionado juego, que lo había disciplinado como un ser de carácter, perseverante y tosudo ante las circunstancias, que lo marcaría en todos los aspectos de su vida. Una anécdota que quedó en el recuerdo de los amantes de la pelota de ambas orillas del río Uruguay se dio en Entre Ríos, Gualeguaychú. Juan Bautista y Arteborda, haciendo dupla contista, se enfrentarían a dos vascos reputados. Corría el tiempo y los orientales tenían 2 tantos contra 15 y el saque de los fornidos contrarios. Pero no se entregaron, por el contrario, dieron batalla con rapidez y habilidad, ganando aquel partido que les regaló la ovación de los amigos y el desconcierto de los dueños de casa. Su padre fallece en el año 1860. Juan Bautista tenía 16 años. Debió encargarse de velar por su madre y su hermano menor, y de los negocios familiares, vinculados a la ganadería y al saladero. Comienza para él una vida de lucha sin descanso. Se interesa en la política, ingresando en el Partido Colorado. En 1863 sirve en la Cruzada Libertadora de Venancio Flores, junto a su hermano Pedro, aún adolescente. Ambos se alistaron en la Guardia Nacional de su ciudad natal, apoyando la causa colorada. En 1867, una terrible epidemia de cólera se expande en Mercedes. Fallecieron familias enteras, hasta 50 personas por día, lo que sumó al mal sanitario un pánico horrible. La población se retiraba a las estancias, a carpas que levantaban en medio del campo, a 10 leguas de distancia. Estaba todo paralizado, las calles desiertas. No existía autoridad civil, porque los responsables se habían ido o habían muerto. En estos momentos, cuando las personas sanas pierden la noción del deber y huyen del terror, el joven Iriarte Borda, dando prueba de entereza moral y cívica, toma a su cargo la iniciativa de organizar una comisión de salubridad y junto con unos pocos amigos se ocupan de auxiliar a los coléricos. Sin temor al contagio, guiado por su espíritu de caridad y amor al prójimo, cuida a los enfermos, acompaña a los moribundos y da sepultura a los muertos. Los médicos habían abandonado sus puestos. A la gente, solo el doctor Serafín Rivas, Juan Iriarte Borda y un puñado de comprometidos estuvieron allí, dando batalla, otro tipo de batalla, porque el enemigo era mortalmente invisible. Pocos años después se encontraría en las filas del ejército luchando en la Revolución de las Lanzas. Le otorgan el grado de teniente por su destaque en la defensa de Mercedes. En 1872 se casa con doña Matilde Baños. Fue teniente alcalde, defensor de menores, alcalde ordinario, integrante de la Junta Económico-Administrativa de Soriano, actual Intendencia Departamental de Soriano, y de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, institución pionera en difundir las ideas de José Pedro Varela, además de formar parte de la Comisión Departamental de Instrucción Pública, entidad creada por Varela en la aplicación de su reforma, y de ser cofundador del Club Progreso de Mercedes, que a su vez, entre sus primeras obras, estuvo la creación de la primera biblioteca pública del departamento. Pensando siempre en el mejoramiento de la sociedad mercedaria, instaló un servicio de iluminación en base a querosene y mejoró la pavimentación de las calles, que por esos tiempos eran verdaderos lodazales. En 1875 comenzó el largo ciclo del militarismo, al que Iriarte Borda se oponía,
y decidió alzarse en armas participando en la Revolución Tricolor. Sin embargo, en 1876 debió escapar a Gualeguaychú, ciudad argentina vecina a Uruguay. Terminada la dictadura de Latorre, en 1878, es electo como representante en la Cámara de Diputados por el departamento de Soriano. Integra dicho cuerpo por 3 periodos más. En 1891 y hasta 1894 fue senador por el departamento de Maldonado. Durante todos esos años trabajó en distintas comisiones, involucrándose con responsabilidad y con espíritu francamente abierto a todas las iniciativas progresistas. Fue un político sincero y comprometido, tolerante con sus adversarios. Nunca perdía el dominio de sí mismo. La música y ser un pelotaris seguro acompañaban al hombre. En el año 1894 es proclamado presidente constitucional de la República. Durante su mandato, a pesar de la inestabilidad social, los intentos de desestabilizar el gobierno y las dificultades económicas, concretó obras de relevancia para el país. Apostó al impulso del desarrollo económico mediante el fortalecimiento de las vías de comunicación, para lo cual construyó la carretera nacional que unía las principales ciudades. Llevó la línea férrea hasta la localidad de Mercedes y mandó efectuar el proyecto para la construcción del nuevo puerto de Montevideo. En su mandato se celebró la primera Feria de Ganadería y Agricultura de Uruguay. Realizó un censo general de la República y estableció un nuevo catastro a nivel nacional. Nacionalizó la Compañía de Luz Eléctrica, que estaba en manos de los británicos, fundó el Banco Nacional de la República, entre otras obras. Su actuación le valió duras críticas de propios y ajenos, quienes sostenían que sus directrices políticas se alejaban de los intereses del país, que tenía poca habilidad para la maniobra y el acuerdo. En 1897 la contienda civil se mantenía y la clase política avanzaba sobre el mandatario, quien se mantenía con el inamovible convencimiento de que la razón legal estaba de su lado. Por encima de su convicción, el presidente envió a varios emisarios para llegar a un acuerdo de paz, pero todas las gestiones acabaron en fracaso. A mediados de año le piden la renuncia, lo acusan de que con su actitud no alcanzarían el entendimiento y la paz nacional. En abril de 1897, cuando bajaba de su carruaje en su residencia, lo abordó un joven que le puso un revólver en el cuello, pero sin disparar. Sus hijas Celia y María Esther dedujeron que era una advertencia de sus opositores. El 25 de agosto de ese mismo año, Idiarte Borda, encabezando la comitiva que se dirigía desde la catedral a la Casa de Gobierno, cuando dejó el portal número 331 de la calle Sarandí, recibió un impacto de bala que dio en el corazón y el presidente Idiarte Borda falleció instantáneamente. Quien tiró fue Avelino Arredondo, militante de su propio partido. Muerto Juan Bautista, Miguel Herrera Llobes, su ministro de Gobierno, busca asilo en Buenos Aires y de allí le escribe al embajador de Uruguay: cuando se aplaquen las pasiones y la verdad pueda tranquilamente hacer la luz sobre esos sucesos, hablaré y mostraré hasta la evidencia que el desgraciado presidente Idiarte Borda no era enemigo de la paz y que sin su actitud patriótica en las primeras tentativas que se hicieron para conseguirla, esa paz no sería hoy una realidad. Juan Bautista Idiarte Borda fue un presidente realizador, más allá de su agudeza, frontalidad e indiferencia ante las finezas diplomáticas, opacando el beneficio de sus rivales, sus obras y sus ideas. Dijo el ministro Juan José Castro en su despedida: no tengo dudas que la posteridad ha de ser menos severa con este hombre, público, bueno, leal, patriota y desgraciado amigo, de lo que han sido muchos de sus contemporáneos. Coinciden los escritores e historiadores
que la ciudad de Mercedes, donde nació, creció y tanto bien hizo a la comunidad y el país, han sido omisos en recordar como corresponde a este mandatario que perdió la vida por defender los principios. Cometió errores y asumió responsabilidades, pero estos no fueron de tal magnitud que puedan borrar los merecimientos de su personalidad. El asesinato de Juan Bautista Iriarte Borda fue y es el único magnicidio cometido en nuestro país. Gracias, escribano Alfonso Arias, Biblioteca Eusebio Jiménez, biografía, vida y obra escrita por las hijas Celia y María Esther Iriarte Borda, y al material periodístico que hicieron posible que yo pudiera transmitirle todo esto que acabo de contarles. Los invito a profundizar en la vida y obra de este ilustre ciudadano mercedario. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y recibimos al actor Tito Ramos, que siempre nos saca una sonrisa con su interpretación particular de Don Verídico, la genial creación humorística del gran Julio César Castro. Audiencia de Puerto Cultura. Nuevamente estoy con usted en esta columna en homenaje a Julio César Castro. Prosiguiendo con la lectura del prólogo realizado por María Inés Baldovino referente a los cuentos inéditos de Julio César Castro, Juseca, recordemos que esta escritora se ubica a partir del año 2005 en una era sin Juseca. Comentaba en nuestra participación anterior que los cuentos inéditos en ausencia de su autor le tocaba a ella recopilarlos y darles forma. Comenta entonces diciéndonos esto: los separé en dos partes que me parecieron mostraban la evolución de sus cuentos, que fue tal vez la de los últimos años de su vida. Los cuentos de la primera conservan algo de los términos camperos, por ejemplo, con sus pa, aura que dice, asigún, etcétera, etcétera, etcétera. Julio César Castro era un crítico enérgico de su trabajo y le agradaba sentir que él, como todos, cambiaba y mejoraba las cosas que creaba, cosas nuevas, modificaba mucho las que ya estaban hechas. Quería quitarle dificultades al lenguaje de sus cuentos, explicaba él, para que lo importante fuera la historia, es decir, el hilo conductor. Por eso, en los cuentos de la segunda parte, el lenguaje es liso, sin trompiezo ni modismo. Igual, de vez en cuando aparece uno en boca de los actores, para que no olvidemos quién los escribió. En este periplo, leyendo los cuentos de Don Verídico, me llené de la ternura de la dubija y el fulmigador, y me los imaginé hablando de las vueltas de la vida, de los golpes del destino y de las croquetas de arroz. Siguiendo el mandato juguetón de Julio, continué buscando al mellizo Clorindo Surtido para ver si eran tan iguales como se decía, tanto que capaz que eran el mismo. Cuando los encuentros, tené cuidado, me dijo un día, porque estos dos son muy diablos, ligero con las manos y con el cuchillo. En la próxima continuamos con este hermoso prólogo. Bueno, se viene el cuento de Don Verídico y con el título Si la hormiga entra en la oreja, se puede ir al cerebro. Adrubilino Rodríguez era un optimista y loco por la caja mayor. Como todo optimista se casó y al poco tiempo la mujer se le fue con un trapecista de un circo venezolano que pasó por el Pago. Un circo tan pobre, pero tan pobre, que para poder seguir el viaje vendieron al león.
que se lo compró un tal Mirigildo Batito que no se llevaba con la suegra. Y al final el león le salió casero y va y se amiga con la suegra, porque parece que la suegra le hablaba al león. Y entre los dos le hicieron la vida imposible a Mirigildo. Y se tuvo que ir Mirigildo, se fue. Pero asunto serio, Asdrubilino gustaba salir a cazar con la corneta para darle la voz de alto a la liebre. Nunca una liebre le acató el alto, pero él insistía. Además tenía visto que los indios pampas se tiraban en el suelo, pegaban la oreja contra la tierra y así escuchaban si venía el búfalo. Como en la zona no había búfalo, Asdrubilino hacía lo mismo pero con mulita. Para la mulita hay que tener buen oído, porque el galope le truena menos que la estampida de un búfalo. Y una vuelta va este hombre y se baja del caballo. Pone la cabeza contra la tierra para ver escuchar algo y le entraron 7 hormigas en la oreja. ¡Ay, qué fea sensación! Cualquiera bombón sabe que la hormiga es una especialista envuelta, que no tiene el menor sentido de la línea recta. Y para ella una oreja es una fiesta, tiene voltereta para todos lados. Un divertimento es la oreja. Pa' peor, Asdrubulino había salido sin fumigador porque una vecina se lo pidió prestado, porque el cuñado había quedado en matarle las hormigas que le estaban comiendo los claveles. Pero se vino sin la máquina de fulmigar, que parece que la noche antes la había perdido jugando al truco. Era un inconsciente, cuñado. Ahí Asdrubilino se sacudió las hormigas con la mano. Pero la hormiga no es como la mosca que usted espanta y se vuela. La hormiga no. Y la colorada chiquita menos. Además, si la espanta se enoja. Fue cuando este hombre se asustó porque las hormigas le ponían en el cerebro y hacerle un desbarajuste podían hacerle las hormigas. Pa' peor, la hormiga es bajita y pasa sin agacharse, como quien dice, un animalito sin estatura, ¿vio? Ahí fue que se asustó y enderezó, va el boliche al resorte. Cuando llegó contó lo que le pasaba. Y el Capio Olmedo dijo que en esos casos la hormiga en la oreja lo mejor es sacudirlo contra el mostrador. Lo ayudó el Pardo Santiago. Entre los dos lo golpearon fuerte, pero sin machucar, y se salieron 6 hormigas en fila india. Asdrubilino dice, eran 7, les avisó. Asdrubilino les dijo, la última se la tuvieron que sacar con una sopapa. Salió con tierra que no era de la zona y aprovecharon para lavar. Quedó lo más bien. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM. Ingresamos a el segmento Palabras Más, donde hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la literatura o la poesía de vanguardia. Uno de los referentes latinoamericanos que vamos a tomar para introducirnos en este tema es Gabriela Mistral, que es uno de esos poetas que han estado, sí, a la vanguardia, que en la década de los 40, de los 50, por sus creaciones corría sangre indígena y que se manifestaba en la comunicación porque trataba temas culturales, temas asociados a la sociedad, ¿no? Y ahí nos contaba sobre las posiciones sociales que estaban y que obviamente estaban también un poco lejos o fuera del alcance de otras personas que leían otra clase de poesía. Esta poesía es una poesía llamada indigenista. También hay narrativa en la misma línea de expresión en este intento, en esta búsqueda nacionalista. Es mencionado también un autor ecuatoriano, Jorge Icaza. También está, Juan Rulfo, ¿no? El Llano en Llamas, o
Pedro Páramo. Y aquí el autor propone un lenguaje distinto para contar la realidad mexicana. Los recursos que Juan Rulfo, por ejemplo, utilizó son los que son tomados por otros autores siguiendo ese mismo camino, ¿no? Luego sobreviene el boom latinoamericano y después de la Revolución Cubana, ¿no? En 1959 existe una bocanada, digamos que de aire, de empuje, que despierta a otros escritores el interés de escribir sobre temas más regionales y se concreta, digamos, una especie como de compromiso intelectual y también político, ¿no? En esa tendencia aparecen autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, entre otros. Ahora, ¿por qué fue tan importante este boom? Porque los escritores, además, eran buenos, ¿no? Tuvieron, además, muy buenas ideas, encontraron un lenguaje nuevo y se apartaron de todo lo que tenía que ver con lo que venía del exterior, de Europa, de Estados Unidos. Las historias y los personajes tomaron un vuelo y una madurez que opacaron otras propuestas. Pero hay allí algo más, o sea, algo más tenía que suceder. Se podía haber dado acá, además como en otra parte, pero bueno, cientos de años atrás había sucedido, por ejemplo, en China, antes en la India y también en Grecia, pero en ese momento se dio acá, en Latinoamérica. En aquellos años, 1940, 1950, las revistas fueron los órganos de prensa y el medio para divulgar los primeros cuentos y poemas de los autores latinoamericanos. Y luego de ese primer reconocimiento, los cuentos publicados terminaron en un libro. Esto de publicar en revistas y que terminaran en libros es algo que, bueno, sucedió durante todo el siglo XIX y antes también. Hoy tenemos otra realidad, la realidad de las redes sociales, ¿sí? O las distintas asociaciones que impulsan a seguir creando y asumiendo otros riesgos culturales o literarios también, ¿no? Hay muchos movimientos que dan empuje a todo lo nuevo que viene. En Uruguay, por ejemplo, está la Casa de los Escritores, está el Grupo Erato, y así otras asociaciones que nuclean estas usinas, digamos, que forman parte de la cultura del momento. Y que obviamente de allí surgen grandes escritores que van posicionándose en lo que es la literatura, en este caso uruguaya, ¿no? En resumen, o haciendo una síntesis, con los poemas indigenistas o con la novela que resultaba como la influencia y que ayuda a propagar las costumbres de los pobladores de las regiones más alejadas de las grandes ciudades, se van conquistando así otros intereses, se van expandiendo otras costumbres, se van expandiendo otras formas de ver el mundo y con esto ayudan a crecer a toda la sociedad. Así, la poesía de vanguardia fue creciendo, fue madurando, se fue posicionando con las nuevas voces que venían. Y así también se produce una gran heterogeneidad étnica y cultural que aún permanece, ¿sí? Y por muchas razones. Esto es algo que nos da también un sentido de pertenencia y de alguna forma también se restablece un orden de conciencia o será parte de asentar también las bases de lo que es la propia propuesta cultural de cada lugar, revelando en aquel entonces, en los años 40, un mundo indígena que la gente de la ciudad, por ejemplo, no conocía. Porque, bueno, necesariamente cuando un artista penetra en esa dimensión de la creación, se transforma su escritura y da origen a nuevas maneras de expandirse.
La propuesta siempre se actualiza. Además es parte de una memoria colectiva que se está tejiendo permanentemente. Mencionábamos hoy a Gabriela Mistral, que fue un inicio. Gabriela Mistral tuvo una vida realmente sacrificada. Cuando uno a veces lee sobre ella, lo que primero sobresalta son los logros, sobre todo lo que ella hizo y a dónde llegó, ¿no? Pero hay que ir para atrás y ver sus orígenes, y sí, todo el sacrificio que realizó para mostrarse, para mostrar que su obra, su poesía, con esa identidad propia, y romper con una estructura que entonces no se tenía y donde la mujer tampoco tenía ese lugar y que le fue muy difícil. Quizá a la distancia no nos damos cuenta sobre todo lo que realizaron, pero a veces hay que ponerse en el contexto con el que luchó Gabriela Mistral, alguien que tomamos como ejemplo. Hubo otras escritoras en Latinoamérica que también sufrieron mucho para mostrar otro tipo de arte, otro tipo de poesía. ¿Estás escuchando Puerto Cultura? Continuamos en Difusora Soriano y hoy les traigo un cuento de un autor uruguayo, un cuento de Horacio Quiroga, La tortuga gigante. Así que vamos a analizar un poco esta historia. Es un cuento que fue publicado en el año 1918 en el libro Cuentos de la Selva por primera vez, y que vamos a abordar por la perspectiva que tiene. Es un cuento muy diferente. Este libro, el libro en general, Cuentos de la Selva, nos muestra un perfil diferente también de Horacio Quiroga y deja la tragedia humana para embarcarse en otro tipo de reflexión. La tortuga gigante es un cuento adelantado a su tiempo, porque acá Quiroga nos va a introducir al mundo de los animales y cómo ellos también nos veían o nos podían ver. Con este tipo de historias, Horacio Quiroga lleva al humano a un cambio de actitud para el resto de las demás formas de vida, cosa que en 1918 no era lo común. Hoy sí tenemos esa empatía con los animales mucho más asentada. Antes también había, pero no era tan general como hoy. Y se veía a los animales como, bueno, seres carentes de sentimientos. Hoy ya tenemos otra perspectiva sobre los animales. Así que los temas que forman parte de estos cuentos son, por ejemplo, la muerte, la soledad, la naturaleza, la vida en un entorno natural y las diferencias entre hombres y animales. En estos cuentos se combina el humor y la tragedia, y el ser humano aparece como destructor y también como aliado, ¿sí? La tortuga gigante es un cuento corto, es un cuento sencillo con pocos personajes. Los principales son el hombre, el amigo del zoológico, que es un director, el tigre, el ratón, la tortuga y el médico. Creo que están todos acá. Aquí lo que el cuento realza es la amistad y la ayuda mutua. También está presente la justicia. El personaje de la tortuga se humaniza o se personifica porque poco a poco comienza a adquirir conductas humanas que en principio el protagonista no las ve. Disculpen, voy a tomar un vaso de agua. Muy bien, la historia se desarrolla en dos escenarios distintos. Primero el zoológico, en Buenos Aires, y después, un buque lejano. Dos escenarios bien opuestos que representan las diferencias que existen en uno y en otro, por ejemplo, en el campo y en la ciudad. El campo es un lugar que atrae por lo que el hombre puede obtener de allí. Sin embargo, el hombre deberá salir del campo porque ese lugar no es su hábitat. Y solo en la ciudad puede
rehacer su propia vida. Este cuento nos deja una gran enseñanza porque cuando el hombre se encuentra con la tortuga gigante, tendrá dos opciones. Primero, convertirla en su alimento y segundo, ayudarla. La primera opción era válida porque si el hombre no tenía otro alimento, entonces, por una cuestión de supervivencia, bueno, podía ser posible que la comiera. Pero aquí el hombre ayuda a la tortuga y así también el hombre consigue ayuda para sí mismo. Pero esto no lo va a saber en ese momento, cuando decide ayudar a la tortuga, ¿no? Por lo que el destino hace que los papeles se inviertan. Y el mensaje de este cuento gira en torno a ¿qué? A la gratitud, a la confianza, a la voluntad y a la solidaridad. El cuento comienza narrando que el hombre estaba enfermo y el médico le aconseja que se traslade al campo para que la vida natural le cure y se ponga bien, ¿no? para que sane, mejor dicho. Pero también le pide que traiga cueros de animales. Y el médico además le va a pagar por esto, ya que en el bosque va a pasar varios días, además sin comer. Y acá se ve a un tigre que aparece en las orillas de un río. ¿Qué pasaba? Quería comerse a la tortuga, pero el hombre, al enfrentarse al tigre, lo mata de un tiro en la cabeza y se dispone a comer la tortuga. Pero al verla malherida en la selva, sufriendo, esto a él le cambia la forma de ver la naturaleza, de ver al animal y a los animales en general. Y este fue el motivo de gratitud hacia la tortuga. Entonces la sana, la cura. Cuando la tortuga queda bien, el hombre, el cazador, enferma y la fiebre se apodera de él, ¿no? Y cuando el hombre termina desmayándose, la tortuga lo salva, dándole de comer hasta que él se recupera. Y se dio cuenta que solo la tortuga estaba con él. Él, entre la fiebre y los delirios, se da cuenta que la tortuga era quien lo estaba ayudando. Al otro día, o después de unos días, el hombre vuelve a tener fiebre hasta que la tortuga lo carga encima, lo continúa alimentando y lo lleva a la ciudad caminando durante semanas, hasta que al final de sus fuerzas, la pobre tortuga llega a la ciudad. Todo esto está contado como solo Quiroga lo puede contar. La tortuga se encuentra además con un ratón que le dice que no flaquee, porque la tortuga no puede más. Y el ratón le dice que está cerca de la ciudad. Así que con las últimas fuerzas llega al zoológico y el director conoce al hombre que traía la tortuga sobre su caparazón. Lo cura con medicamentos, lo atiende y cuando se recupera, el hombre no puede creer que la tortuga era quien lo había salvado, porque en su delirio creía que era un delirio, un sueño. A partir de allí, nunca más se separan. La tortuga queda viviendo para siempre en el zoológico con el director, con los mayores cuidados, y además le promete que el director que la va a cuidar como si fuera su propia hija. Y el hombre todas las tardes pasa a visitarla. Y la tortuga lo esperaba además para recibirlo y allí le gustaban las palmaditas que le daba sobre su caparazón. Por eso le decía que en este cuento comienza con mucha tragedia, pero también en mucha dulzura, mucha ternura. Sin lugar a dudas, este cuento nos acerca a ese concepto de lo que es la confianza, ¿no? Como lo vemos entre la tortuga y un ser humano. O sea, una virtud que implica responsabilidad, resiliencia, integridad, honestidad y justicia, con la que, hemos visto que muchas veces se cumple con los humanos, pero no con los animales. Ahora lo vemos mucho esto. Y realmente a mí también me llena de alegría porque soy muy pro animal.
Y este cuento, bueno, justamente se los estoy analizando o se lo estoy narrando, haciéndole comentarios, porque creo que todavía hay gente que no ha empatizado de esta manera con los animales, porque los ve muy distantes, muy alejados de sus vidas. Sin embargo, ellos están muy cerca de las nuestras. Bien amigos, ya sobre el final de Puerto Cultura, vamos a conversar sobre violencia en la narrativa. De alguna manera, la violencia de diferentes formas ha estado girando en todo el programa de hoy. Con la primera entrega, ¿no?, de Sandra Rush y la vida del presidente Juan Iriarte Borda, con el cuento de Quiroga de la tortuga, y ahora con la violencia en la narrativa. ¿Por qué todo esto?, se preguntarán. Bueno, hemos tomado como eje, sí, la violencia, porque la violencia está presente en la sociedad. Vivimos en una sociedad cada vez más violenta, y esto se refleja en el cine, como lo vemos en películas, cada vez más películas de acción, o películas que de repente no tienen acción, pero tienen violencia, pero está presente siempre, y también en la literatura. ¿Existe una preferencia en este sentido?, nos preguntamos. El público busca entretenerse en sus momentos de ocio viendo películas con mucha violencia. Sí, es así. O de terror. Mucha violencia también. El público prefiere leer una novela con alto contenido de acción en lugar de leer poesía o una novela que apunte a otro tipo de cuestiones humanas. Bien, parece que sí. Pero esto no es novedoso. Las películas de guerra de los años 50, 60 y 70 también tenían, las de vaqueros tenían mucha violencia, las de zombies tenían y tienen, las de terror, bueno, lo hablamos recién, gustan a todos. Igual sucede con los libros y bueno, y reflejan sí la realidad que tenemos hoy. Las películas y los libros sobre las guerras mundiales, el Holocausto judío, la guerra de Vietnam, y luego sobre la Guerra Fría y sobre el fin del mundo, han sido y van a ser siempre las preferidas en lugar de una comedia o de un musical. Las guerras en Medio Oriente, o sea, hay películas, muchas películas de guerra, muchísimas, o series, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos gusta la violencia? Esto no significa que haya algo mal en nosotros. Debemos entender que nosotros tenemos la capacidad de ser violentos, solo que no lo hacemos. Vivimos en sociedad, en armonía y respetando la ley y las normas de convivencia. Pero, ¿qué sucedería si en unas horas algo ocurre en el mundo y todo se paraliza y en consecuencia las leyes dejan de aplicarse? Ya lo vivimos el día del comienzo de la pandemia, el 13 de marzo a las 3 de la tarde, todo se detuvo y la gente vació los supermercados. O sea, hubo cierta violencia, ¿sí?, o cierta agresión, o cierta irracionalidad. La gente se abalanzó sobre cosas que de repente no eran las necesarias para comprar y se llevaba de todo. O sea, hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que no. Que mantuvo y mantiene y mantendrá la cordura. Hay gente que es cauta, hay gente que está atenta a lo que es verdaderamente importante, pero no es la mayoría. Y también pasa con los gobiernos. O sea, no todos manejaron, por ejemplo, la pandemia con claridad. Hubo muchas situaciones planteadas que hoy creo que no se volverían a repetir. Quizás pasan otras cosas, ¿no? Pero hubo mucha agresión. Menciono esto como ejemplo de un hecho reciente, en cierta manera, en donde se pedía que mantuvieran el cuidado en los grupos familiares y la gente no lo cumplía. En ese entonces no sabíamos a qué atenernos, pero bueno, eran las primeras indicaciones. No pongo en discusión el tema específico, solo el de la pandemia, solo lo menciono como un ejemplo. El tema como tema, a eso me refiero. El que sea, que nos enfrente a un peligro cualquiera que nos ponga en riesgo a todos.
una inminente guerra nuclear. Si ocurriera una guerra nuclear en alguna parte del mundo hoy, quién sabe cómo desde acá, aunque estemos lejos en otro continente, nos puede afectar, o si pasara acá lo que puede pasar, la repercusión en otro lado. La violencia va a estar presente, lamentablemente. El tema es que la sociedad cada vez vive con más estrés, vive con más aceleramiento, con más frustraciones en cuanto a la realización personal, porque nos hemos vuelto más demandantes también. Y esto lleva a que vivamos con una gran cuota de violencia al día a día, mes a mes, año a año. ¿Y qué sucede? Hay que desahogarse de alguna manera. ¿Esto está bien? Bueno, hay que buscar la manera de que no sea violento. ¿Es realmente esa la causa o será algo instintivo en el ser humano? Lo pregunto, ustedes lo van a reflexionar. En la historia del ser humano constante y de siempre, del día a día, la violencia está presente, todo el tiempo. Yo creo que el consumir una literatura violenta o un cine violento, creo que nos va a llevar también a ser más violentos si no lo entendemos, si no entendemos las causas que nos hacen comportar de esa manera. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Influye la literatura violenta o el cine violento realmente? Tenemos que preguntarnos cómo vivimos, rodeados de violencia, en la calle, delincuencia, problemas domésticos, violencia doméstica, verbal, sonora. El mundo vive en guerra, en conflictos con todo tipo de problemas, con los grupos que de repente entran en un museo y tiran pintura sobre una obra de arte. Son todas demostraciones de intolerancia, de violencia, que no deberían ocurrir. Hay formas de protestar pacíficas, y sobre esto también la historia tiene personalidades que lo hicieron. Hay maneras de hacerlo, hay maneras de llamar la atención por la vía pacífica, hay maneras de buscar una solución por la vía pacífica, y es lo que debemos hacer, ¿no? Expectativas que tenemos, pero a veces no se cumplen. Pero todos poseemos un grado de violencia, el tema es cómo la administramos. Hablo de todo esto porque todo esto es lo que de repente un escritor lleva al papel, o un cineasta lo lleva a la película, a un cine, ¿no? La historia de la humanidad se ha construido a través de las conquistas, de las masacres, de la agresión al medio ambiente que nos rodea, y esto no deja de ser una forma de violencia, ¿verdad? Regalamos juguetes de guerra a los niños, se siguen fabricando. O sea, nos preguntamos, ¿a dónde vamos? El escritor, cuento todo esto, vuelvo a decir, el escritor no puede ignorar y no escribir sobre quiénes somos los humanos y escribir sobre cualquier historia que contenga una escena violenta y no mencionarla. Es contar la realidad. No podemos ignorar el mundo en el que vivimos. Un escritor debe aprender sobre cómo contar una escena violenta, porque lo que estamos haciendo es dar herramientas intelectuales para que el niño, el joven o el adulto pueda entender la complejidad del accionar humano. Y esto se trata de educar. Todo esto que estamos hablando es tratar de pensar y de educar. Desde las canciones hasta el cine y la literatura, la escultura, todo nos muestra cómo es el mundo, cómo entendemos el mundo. Y todo el arte es un catalizador de emociones. Por eso este es un tema para tenerlo presente y ver cuál es el mensaje que queremos dar. Si es violencia por violencia, o si estamos mostrando la violencia para llevar al lector o al espectador a un punto de reflexión. No se trata de escribir una historia violenta por placer, sino que si la situación existe, bueno, no hay que ignorarla. Como siempre digo, todo debe estar justificado. Y lo mismo sucede con todo lo demás. Así que bueno, espero que tengan este tema para reflexionar, y cualquier pregunta se acercan a la radio, nos mandan un correo y nos comunicamos con ustedes o seguimos explorando en este tema. Muchas gracias. Hemos llegado al cierre del programa de hoy
y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias. Y hoy, como ustedes se lo han comprobado, hasta me quedé sin voz. Hoy me hablé todo, así que espero que lo hayan disfrutado. En mi nombre, Daniel Corsi, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Diego Sabela, en nombre de Tito Ramos, le damos las gracias por escucharnos y nos vamos, pero